Que gane el mejor. Es un dicho que suena muy honorable y da fe de que la equidad debería estar siempre en primer plano en el deporte, pero la realidad a menudo es muy distinta. En la mayoría de los deportes se hacen trampas con regularidad y algunas son muy descaradas. En este video presentamos a 8 deportistas cuyas espectaculares trampas han quedado al descubierto sin piedad. Entre otros, se trata de futbolistas de los que se dice que robaron millones de dólares, estrellas del póker con trucos podridos y atletas olímpicos que mintieron para conseguir medallas. Va a ser muy emocionante y entretenido, así que permanece atento aquí en Interesante. Y escríbenos en los comentarios si alguna vez has hecho trampas en el deporte. Tenemos curiosidad. En el número 8 empezamos con probablemente uno de los mayores escándalos que ha vivido el mayor evento deportivo del mundo, los Juegos Olímpicos. Aunque durante los Juegos siempre hay pequeñas discusiones debido a los innumerables torneos individuales, lo que ocurrió en Londres en 2012 fue, para muchos, difícilmente superable en cuanto a osadía y antideportividad. Fue el torneo olímpico de bádminton, en el que las selecciones femeninas de China, pero también las de Corea del Sur e Indonesia, se dejaron llevar por un truco extremadamente ingenioso. Supuestamente perdieron sus partidos a propósito. Pero aunque se podría pensar que lo hicieron por motivos manipuladores para ser eliminadas antes de tiempo del torneo por razones dudosas, uno se equivoca. En realidad, los chinos querían jugar en rondas superiores contra rivales supuestamente más fáciles. Cuando ya se habían clasificado para la ronda principal durante la actual fase de grupos, y poco a poco iba quedando claro que allí tendrían que enfrentarse a rivales difíciles, prefirieron jugar mal en los partidos restantes de la fase de grupos para no tener que enfrentarse a los favoritos con una clasificación más baja. Sin embargo, su repentino bajón de rendimiento no pasó desapercibido, lo que acabó provocando investigaciones contra el equipo chino, tras las cuales algunos jugadores fueron expulsados para siempre de los Juegos Olímpicos. A continuación, llegamos a un deportista que, si bien no es físico en el sentido directo, se dedica a un negocio multimillonario que la mayoría ve como un deporte mental badass. Se trata de la estrella estadounidense del póker, Mike Pazel, y una supuesta estafa que ha tenido en ascuas a la escena del póker desde 2019. Mike Pazel, que durante mucho tiempo fue considerado un jugador amateur de gran talento pero que durante mucho tiempo se había evitado dar el salto a los profesionales, ha tenido de hecho que enfrentarse desde entonces a acusaciones de haber hecho trampas durante meses en importantes torneos de televisión. De hecho, fue en 2018 cuando Pazel comenzó a participar en torneos en vivo en los que se sentaba a la mesa principalmente con verdaderos profesionales. Aunque al principio la mayoría pensó que solo sería eliminado pronto, demostró que todos estaban equivocados y durante meses puso contra las cuerdas a todos sus oponentes, sin importar lo buenos y renombrados que fueran. Casi parecía que Pazel tuviera poderes clarividentes y siempre tiraba sus cartas cuando otro las tenía mejores. A la inversa, siempre podía ganar sus rondas cuando realmente tenía la mejor mano, por tanto, casi nunca tenía que jugársela arriesgadamente. Sin embargo, cuando en algún momento Pazel participó en un torneo en el que no había cámaras y nadie de fuera podía ver las cartas de todos los jugadores, cayó sin piedad. Por ello, muchos sospecharon que Pazel no era tan bueno jugando al póker, sino que trabajaba con cómplices que veían las imágenes de televisión y le daban así información sobre las manos de sus oponentes. Aunque estas acusaciones aún no se han demostrado, Pazel se vio envuelto recientemente en un juicio en el que otras estrellas del póker le acusaron de hacer trampas millonarias. Como ya se ha mencionado, aún no se han encontrado pruebas, pero dado que Pazel ha puesto en pausa su carrera y ningún abogado quiere defenderle, se puede suponer que algunas cosas no estaban bien. En el número 6, seguimos con un fraude difícil de superar en cuanto a bajeza y deshonestidad. Se trata de los Juegos Paralímpicos de Sydney 2000 y del equipo español de baloncesto que acabó ganando la medalla de oro. A lo largo del torneo, los españoles superaron a todos sus rivales con un estilo de juego impresionante y acabaron convirtiéndose en los campeones indiscutibles entre los jugadores de baloncesto con discapacidad. Sin embargo, a algunos observadores les pareció muy dudoso que muchos jugadores estuvieran jugando a un nivel tan alto que incluso pudieran competir con los profesionales. Además, algunos telespectadores reconocieron a muchos de los jugadores, lo que al final desembocó probablemente en el mayor fraude de la historia de los Juegos Paralímpicos. El 80% de los jugadores españoles no tenían ninguna discapacidad mental, sino que solo fingían tenerla para ganar el torneo. Incluso resultó que estos jugadores recibieron instrucciones de su entrenador de jugar un poco más lento de lo habitual para que no se descubriera el engaño. Sin embargo, como este incidente no solo atentaba contra las buenas costumbres, sino que además privaba a todos los rivales de la posibilidad de competir limpiamente, España fue descalificada a posteriori y todos los jugadores, incluso los que no habían hecho trampas, tuvieron que devolver sus medallas.
Además, la Federación Española de Baloncesto fue multada severamente y tuvo que devolver todas las subvenciones estatales que había recibido para preparar el torneo. Para el número 5 seguimos con los Juegos Olímpicos, pero nos remontamos a 1984 y a los Juegos de Los Ángeles. En aquella edición hubo un curioso intento de trampa sobre el que aún hoy se cuentan las historias más sobrecogedoras. Se trata de la atleta puertorriqueña de atletismo Madeleine de Jesús, que representaba a su país en salto de longitud y en el relevo 4x400 metros. Sin embargo, cuando de Jesús se equivocó de pie en una de las primeras rondas de salto de longitud, se lesionó tanto que no pudo continuar. Sin embargo, en lugar de rendirse, ideó un método que posteriormente dio la vuelta al mundo. Madeleine de Jesús estuvo acompañada durante los Juegos por su hermana gemela Margaret, casi idéntica. Así que cuando Madeleine se lesionaba, Margaret se cambiaba rápidamente en los vestidores del estadio y sustituía a su hermana como si nunca hubiera pasado nada. Las trampas pasaron desapercibidas durante unas cuantas rondas, pero a medida que Puerto Rico se acercaba más y más a la ronda final, su propio entrenador empezó a sospechar y acabó descubriendo que las gemelas habían hecho trampas. Como consecuencia, retiró a todo el equipo y las gemelas fueron expulsadas de por vida de todos los Juegos Olímpicos. A continuación llegamos a un exatleta que ya no está activo como deportista pero que según algunos medios estuvo involucrado en un gran escándalo de trampas. Hablamos de un hombre considerado por muchos como el mejor futbolista alemán de todos los tiempos y que fue capaz de alcanzar un éxito legendario como jugador y como entrenador. Franz Beckenbauer, también conocido como el Kaiser. Además de sus éxitos deportivos, Beckenbauer ejerció durante mucho tiempo como funcionario y, sobre todo, como embajador de la DFB, lo que le convirtió en una de las figuras más importantes del fútbol alemán. De este modo, se dice que desempeñó un papel decisivo para que la Copa Mundial de 2006 se celebrara en Alemania y que Alemania se ganara así una imagen extremadamente positiva en el mundo. Sin embargo, muchos años después se supo que numerosos funcionarios y directivos de la FIFA habían influido presuntamente en la concesión del Mundial a Alemania mediante el pago de sobornos. Supuestamente, una de estas personas era Franz Beckenbauer, quien, según algunos informes, estuvo implicado en los pagos ilegales de varios millones de francos suizos que, en última instancia, propiciaron que el Mundial se celebrara en Alemania. Desde que estas acusaciones se hicieron públicas, Beckenbauer se ha enfrentado periódicamente a procesos judiciales y ahora vive en una reclusión casi total y ya no aparece en público. Sin embargo, sigue sin saberse exactamente qué hay de cierto en estas acusaciones, a diferencia del hecho de que Beckenbauer sigue siendo una de las personas más importantes del fútbol alemán. A continuación llegamos a un engaño que, aunque no fue llevado a cabo directamente por deportistas, tuvo un enorme impacto en algunos de los mejores futbolistas de la época. Hablamos del escándalo que aún hoy se conoce principalmente como Calciopoli, y que sacudió por completo al fútbol italiano en 2006. Ese año salió a la luz que el director general del Juventus de Turín, Luciano Moggi, había manipulado a gran escala la asignación de árbitros a determinados partidos de la Serie A. Se aseguró de que los árbitros sacaran tantas tarjetas amarillas en partidos concretos que los mejores jugadores fueran suspendidos en partidos posteriores contra el Juventus. Además, regaló a los árbitros relojes Rolex y Ferraris para comprar su buena voluntad. Sin embargo, al cabo de un tiempo, este escándalo salió a la luz gracias a unas conversaciones telefónicas escuchadas, lo que provocó que Moggi fuera inhabilitado de por vida como árbitro de fútbol. Sin embargo, las consecuencias para el Juventus de Turín fueron mucho peores. El primer equipo, que acababa de ganar de nuevo el campeonato y contaba en sus filas con flamantes campeones del mundo italianos como Fabio Cannavaro y Buffon, fue castigado con el descenso forzoso a segunda división y multas elevadísimas. Aunque junto a Moggi también estuvieron implicados en el escándalo directivos de equipos como el AC Milan y el Lazio Roma, en general la codicia de unos pocos hombres hizo que numerosas estrellas mundiales abandonaran el club o jugaran durante un año en una liga inferior que no hacía justicia a su nivel. En el número 2 llegamos a un caso de trampa que demuestra que hay que pensárselo 2 veces antes de hacer trampas en el deporte. Porque a menudo ocurre que una carrera prometedora se desvanece en muy poco tiempo después de haber hecho trampas una vez. Esto es exactamente lo que le ocurrió a la atleta rusa, Anna Alminova, cuando fue condenada por dopaje en 2010. Hasta entonces, Alminova era considerada quizá la corredora más prometedora del mundo en los 1500 metros y ya había celebrado numerosos éxitos nacionales en su joven carrera, así como el Campeonato de Europa en pista cubierta en 2009. Sin embargo, cuando se descubrió que se dopaba con regularidad, no solo se le retiraron todos sus títulos anteriores, sino que la Federación Mundial de Atletismo le prohibió competir durante 3 meses.
Aunque se le permitió volver a competir después de aquello, no ha podido recuperar su antigua forma hasta el día de hoy y acabó perdiéndose en la irrelevancia. Finalmente, te mostraremos una trampa que nunca debería haber ocurrido, porque en este deporte se utilizan tantas cámaras que realmente se pueden descartar los errores. Se trata de los dardos y probablemente del mejor jugador que ha visto este deporte, Phil "The Power" Taylor. Taylor no solo ganó la increíble cifra de 16 campeonatos del mundo en su carrera, sino que siempre se le consideró un deportista absolutamente justo que siempre se mantuvo ecuánime incluso en las amargas derrotas contra forasteros. En 2013, sin embargo, se dejó llevar por un poco de trampa en un torneo, algo que no se esperaba de él. Para ganar, todo lo que Taylor tenía que hacer era golpear el campo del doble 12 para completar la llamada manga de 501 puntos. Sin embargo, lo falló por muy poco. Aunque el árbitro estaba de pie junto al disco y debería haber visto que Taylor fallaba el cuadrado, dio a Taylor por ganador de la manga. Normalmente, en este punto los jugadores de dardo señalan al árbitro que se ha equivocado, pero Taylor aceptó el regalo en este caso y actuó como si nada hubiera pasado. Aunque sin duda hay casos más escandalosos de trampas que este, durante un breve espacio de tiempo Taylor perdió cierta simpatía por esta situación. Escríbenos en los comentarios qué historia te ha parecido más obvia. Por lo demás, dale a me gusta a este video si te ha gustado, suscríbete al canal para ver más videos emocionantes cada semana y nos vemos la próxima vez, aquí en Interesante